Hola a todos, bienvenidos a Galería Política, candidatos, propuestas y partidos políticos en Colombia. Hoy nos acompaña un economista que además es magíster en economía y en administración pública. Tal vez lo recuerden porque fue secretario de gobierno de Luis Alfredo Ramos en la gobernación y también alcalde del municipio de Río Negro entre los años 2016 y 2019. Se trata de Andrés Julián Rendón, que nos acompaña hoy en Galería Política y que además anda recogiendo firmas para avalar su candidatura a la gobernación de Antioquia. Andrés Julián, bienvenido a Galería Política. Carlos, un gusto poder estar aquí con ustedes, con todos tus oyentes, con las personas que nos visiten, nos ven en este momento. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, Andrés Julián, comencemos con una pregunta de base. ¿Por qué aspirar a la gobernación de Antioquia? Carlos, Antioquia es un país metido en 125 municipios. Yo he tenido ocasión de reconocer en Antioquia las diferencias regionales, la idiosincrasia de todos sus habitantes en sus 9 subregiones, en sus 25 zonas. Y soy un enamorado de Antioquia, no solo por haber tenido el privilegio de nacer en este departamento, sino también por todo lo que esa diversidad encierra como riqueza. Pero tenemos muchos desafíos. Datos del DANE nos dan cuenta que hay más de 2 millones de personas que viven con menos de 12.000 pesos al día, es decir, están aguantando hambre 1 de cada 3 antioqueños. Los problemas de seguridad y de orden público volvieron a ser el pan de cada día. Incluso yo hay amenazas de nuevo de grupos irregulares desafiando al Estado, como hace poco aconteció en el suroriente de Antioquia. Las vías están destruidas, de 28.000 kilómetros de vías que tiene Antioquia. Las únicas en relativo buen estado son las que están a cargo de la nación, que pasan por nuestro departamento. Las escuelas están sin internet, que ya es muy grave a estas alturas de la vida, pero lo más grave es que están cayendo, etcétera. Entonces hay un sinnúmero de cosas que hacen de la realidad antioqueña y para los antioqueños, sobre todo para los más humildes, una muy dramática. Y yo he sido un hombre que me he probado en hacer cosas, en transformar situaciones, en procurarle cambios positivos a la gente. Cuando tuve ocasión de servir, sobre todo en la Secretaría de Gobierno de Antioquia, a cargo de la seguridad de los antioqueños, y más recientemente en la alcaldía del municipio de mi tierra, de Río Negro. Andrés Julián, usted toma prestada una frase de la película La vendedora de rosas en una de sus publicaciones, y es un niño que dice, ¿para qué zapatos si no hay casa? ¿Para qué hijo de putas? Finalmente, eso en relación con la Agenda 2040 del gobierno actual de Aníbal Gaviria, ¿a usted le parece que la Agenda 2040 deja de lado lo urgente para enfocarse en un montón de sueños que finalmente todavía no es el momento de realizar? Es, lo describes tal cual, Carlos. Mira, yo también soy un soñador, pues incluso yo alcancé a licitar aquí en Río Negro como alcalde un tren ligero que habría de conectar a varios municipios del oriente con el aeropuerto en una extensión de 17 kilómetros eh, lineales. Pero es que con toda esta realidad que yo te acabo de describir, y entonces uno embarcarse en casi que poner como su agenda de gobierno la materialización de unos sueños que no existen sino en los dibujos y no tienen en su gran mayoría ni estudios de prefactibilidad, que no tienen financiación definida, sin que resolvamos lo importante. Es que hoy los antioqueños primero nos sentimos inseguros, tenemos problemas de orden público, bandiditos están desafiando otra vez la institucionalidad. Te cuento una cosa que ilustra eso de manera dramática. Antioquia tiene 300 corregimientos, solo hay policía en 50 de ellos. En muchos de los 250 donde no hay autoridad alguna, hay más población que en muchos municipios de Antioquia y no tienen policía. Los últimos comandos de policía que se hicieron en Antioquia los hicimos nosotros entre el 2008 y el 2011. Antioquia está desconectada. Uno decir que es una red terciaria de 22.000 kilómetros, no hay ninguna
pavimentada, salvo lo que se ha podido hacer en Bello, en Envigado y en Río Negro, eso es muy dramático. El Perú y Chile redujeron la pobreza rural a la mitad solo pavimentando las vías veredales, las vías terciarias que llamamos nosotros. La red vial secundaria a cargo de los departamentos, en este caso a cargo de la gobernación, está destruida, absolutamente destruida, intransitable en su gran mayoría de extensiones. No hay internet, las escuelas están cayendo. Entonces, uno ante esa realidad y decir que es que se va a hacer un tren entre, no hemos podido terminar la vía Medellín-Quibdó y decir que se va a hacer un túnel para hacer un tren al Chocó, o que ese es el sueño importante, y que vamos a hacer otro tren a Bogotá, por Dios. Yo creo que hay que tener los pies en polvorosa, como se reza, los pies en la tierra, resolver primero lo que se le está causando hambre, lo que está siendo urgente, lo que la gente espera que se resuelva eh, con urgencia de verdad, porque le está afectando su modo de vivir. Si usted va y le dice a un habitante del suroeste que se demora 8 o 9 horas para salir de Medellín y llegar a su tierra, que lo más importante es el túnel que se va a hacer hacia el Chocó, pues ese señor yo creo que no lo deja ni terminar y te deja hablando solo. Es básicamente lo que yo he querido decir cuando tomé esa frase prestada. Andrés Julián, una de las cosas que proponen algunos antioqueños justamente para solucionar esos problemas de recursos para toda la infraestructura que requiere el departamento ha sido la idea de una Antioquia federal. ¿Usted está de acuerdo con una Antioquia federal? No, yo no estoy de acuerdo con una Antioquia federal, Carlos, porque eso sería como si Antioquia fuera a ser otro país y los antioqueños somos unas personas que amamos este territorio, pues somos muy colombianos y queremos mucho a Colombia. Y somos tan colombianos como los bogotanos y como los costeños y como los habitantes del sur del país. Pero lo que sí tenemos que resolver, Carlos, es ese centralismo asfixiante y fastidioso que padece Colombia básicamente de la Constitución del 1886. El último presidente caribeño que tuvo Colombia antes de este fue Rafael Núñez. Y Rafael Núñez tuvo una discordia muy grande con la constitución que se hizo en mi tierra, la del 63, que fue la que eh, le dio como una pincelada final a todo lo que tenía que ver con el federalismo. Y bueno, y se embarcó en un centralismo absurdo del país desde ese entonces, que es una cosa que no ha corrigido tampoco la constitución del 91. Entonces, los antioqueños somos muy regionalistas, pero amamos a Colombia. Y claro, debemos manifestar algo. Sentimos mucho fastidio porque nos manejan la plata y todo desde Bogotá, sin tener soluciones reales para resolver, recursos suficientes para resolver los problemas de Antioquia. Te digo una cosa, Carlos, el año pasado, los antioqueños todos le transferimos a la nación más de 25 billones de pesos fruto de los distintos impuestos que pagamos en renta, en patrimonio, en IVA, en hipoconsumo, etcétera. ¿Cuánto nos devolvieron a través del Sistema General de Participaciones? Nos devolvieron 5 billones de pesos. Es decir, a toda Antioquia le devuelven una quinta parte de lo que transfieren sus ciudadanos con esfuerzo. Y nosotros con 5 billones de pesos no somos capaces de pavimentar los 22.000 kilómetros de vías terciarias que necesitamos pavimentar para resolver los problemas de pobreza rural. No somos capaces de atender la red vial secundaria que apenas tiene de 5.000 kilómetros 2.000 pavimentados. No somos capaces de levantar las escuelas, no somos capaces de regar fibra óptica por todo el departamento, no somos capaces de tener centros y puestos de salud que atiendan en mediana y alta complejidad las necesidades de los ciudadanos en las subregiones de Antioquia. No somos capaces de darle educación de calidad a nuestros jóvenes. En fin, no somos capaces de sacar los proyectos y los sueños importantes de la Agenda 2040 una vez resolvamos lo urgente si no tenemos unos recursos diferentes. El modelo de financiación de los departamentos hizo crisis en Colombia. Eso está mal definido. Y ahí tengo una propuesta importante que me gustaría también compartir. Andrés Julián, con respecto a esto, pues finalmente este asunto de que las transferencias sean distintas a las que envían
cada uno de los departamentos no es justamente hacer parte de un país, que unos departamentos pongan más porque otros tienen menos para que el desarrollo funcione en todo el país? Bueno, utilizando la metáfora de Juan Carlos Echeverry, para que la mermelada se pueda esparcir sobre toda la tostada. Sí, Carlos, lo que pasa es que, a ver, cuando uno mira la forma como se relacionan los países, se encuentra, digamos, con sus distintos niveles de gobierno. Entonces uno se encuentra en un extremo, el federalismo, cuyo caso más explícito es Estados Unidos, de ahí su nombre, una unión de países, de estados o de colonias, las 13 colonias iniciales que deciden entregarle al gobierno federal unas funciones. En el otro extremo está Francia, que es tal vez de los países del mundo más centralizados. En Colombia, lamentablemente miramos más hacia Francia que hacia Estados Unidos. Y entonces nos embarcamos en un mal híbrido que no ha producido los resultados. Dijimos, todos llevamos la plata a una gran bolsa para que un papá generoso la distribuya bien entre todos y sobre todo favorezca a aquellos que tienen dificultades. Y llevamos muchos años en ese modelo, pero digamos, hablemos desde la Constitución del 91, que es el marco jurídico que nos rige actualmente. Llevamos un poco más de 30 años y entonces vemos que San Andrés, La Guajira, el Chocó, en lugar de avanzar todos los días, están más pobres. ¿Qué quiere decir eso? Que ese no es el modelo. Además, hoy por hoy los departamentos en Colombia son altamente dependientes de las transferencias de la nación. Y la teoría lo que ha mostrado, como también la realidad, es que mientras más dependiente sea un departamento de los recursos que le manda la nación, primero hay más pobreza, porque hay menos capacidad de respuesta para atender las necesidades del territorio, las exigencias de la gente. Segundo, hay más corrupción, porque cuando los ciudadanos sienten que con los recursos que tributan ellos no se financia el nivel de desarrollo que se provee en ese territorio, no le importa quién gana. Cuando sienten que lo poquito, lo nulo que se haga allí viene con plata que un tercero regala, en este caso la nación, o que manda, para mejor decirlo, entonces no le importa que gana. ¿Por qué en las ciudades hay menos corrupción que en los departamentos? No sé si se han preguntado eso. Porque hay un eslabonamiento, hay un encadenamiento más estrecho entre los ciudadanos y los gobernantes. Los ciudadanos vigilan mejor a sus gobernantes, se cuidan de elegir mejor. Hemos tenido excepciones, pero en general hagan la revisión y encontraremos hay menores niveles de corrupción en los municipios, en las ciudades grandes que en los departamentos. Por eso mi propuesta en este tema ha sido que nosotros le demos, así sea reformando la Constitución, a los departamentos una nueva fuente de financiación. Por ejemplo, que lo dejemos con el impuesto de renta y el de patrimonio única y exclusivamente para los departamentos. Andrés, usted está ahora en un proceso de recolección de firmas para avalar su candidatura por un movimiento que se llama Por Antioquia Firme. ¿Por qué no aspirar, por ejemplo, por el Centro Democrático, que ha sido un partido por el que usted tiene simpatía? Carlos, yo he sabido entender una apreciación del presidente Uribe en todo este proceso, y es que él, por las experiencias del pasado, no quiere fijar el aval del partido en un momento tan temprano de la campaña en una candidatura, en especial, sino en una gran coalición. Las coaliciones toman un tiempo en construirse y las coaliciones seguramente para las elecciones regionales, las ganadoras, habrán de cuajarse por allá a finales de junio. Yo soy un candidato con muchas ganas, con unos deseos enormes de servir, con mucho conocimiento, modestia aparte del departamento, pero necesito hacerme conocer. Y la forma para hacerse conocer, por fortuna en la democracia colombiana, es recogiendo firmas. Y por eso me he embarcado en eso, leyendo también al presidente Uribe, donde él no quiere poner el aval ya en una candidatura como la mía, ni la de Pepito, ni la de Juanito, sino en una gran coalición donde participemos Pepito, Juanito, Andrés Julián, y el que salga como con más opción de ganar, ese es el que va a tener el aval, no solo del Centro Democrático, sino también ojalá de otros partidos.
Es decir, si por allá en junio ya el presidente Uribe ha definido cómo van a elegir el candidato, ¿usted estaría dispuesto a renunciar a su candidatura y a este proceso de recolección de firmas para sumarse al candidato del Centro Democrático? No, yo lo que estoy desde ya es paralelamente a la recolección de firmas, es construyendo una coalición con personas con quienes tengamos algún tipo de identidad, no solo en lo programático, sino en las necesidades y sobre todo en las soluciones que necesita para esas necesidades Antioquia, con quienes no tengamos reparos pues éticos, y sobre todo con quienes nos sintamos bien, cómodamente. ¿Quiénes son esas personas? Eugenio Prieto, Juan Diego Gómez, Mauricio Tobón. Cada uno está haciendo su campaña. Lo más seguro es que invoquemos el instrumento que permite también la normatividad electoral en Colombia, hacer una consulta popular para que el primer domingo de junio todos participemos y los ciudadanos sean quienes habrán de determinar el candidato único. Cuando esa coalición elija un candidato único, es muy seguro que allí pueda aparecer el logo del Centro Democrático como también el de otras colectividades. Andrés Julián, los seguidores de Galería Política no me perdonarían no hacerle una pregunta sobre el sistema público de transporte de Río Negro, en el cual usted participó en su modelación, en sus comienzos. Bueno, en ese momento se llamaba Sonrío, ahora se llama City Río, creo que lleva 7 u 8 intentos de ponerse en funcionamiento y nada que lo logran. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Qué hay de fondo, Carlos? Y es que a veces los gobernantes nos cohibimos de procurarle más transformaciones a la gente, a los territorios, porque los beneficiarios de esas transformaciones suelen ser muy silenciosos y entonces no las defienden. Y en cambio los afectados, entre comillas, porque aquí no son los transportadores los afectados, suelen ser más ruidosos en sus exigencias, en sus reclamaciones. Y entonces le hacen creer a todo el mundo que es que la medida que se está impulsando con un claro propósito de beneficiar a una mayoría es una mala medida porque afecta a los que tienen mayor capacidad de movilizarse. Las ciudades creo que se pueden distinguir entre dos, entre las que tienen el transporte público integrado, que es en general el mayor modo de transporte de los ciudadanos, y las que no. Yo no me embarqué en reestructurar el transporte para integrarlo por un capricho. Cuando yo estaba en campaña en el año 2015, una señora de un barrio muy conocido en Río Negro que se llama San Antonio de Pereira me dijo que qué iba a hacer yo por el transporte, me preguntó. Y yo ingenuamente le dije que por qué, sí que yo entendía que eso funcionaba bien. Y me dijo, hombre, Andrés Julián, ¿cómo es que usted no monta en bus? Mire, yo vivo aquí en San Antonio, como lo está pudiendo registrar, pero trabajo en la autopista Medellín-Bogotá. Me toca tomar 2 buses para llegar de mi casa al trabajo. 2 buses de ida que me valen 5.000 pesos, 2.500 y 2.500. Y 2 buses de regreso que me valen otros 5.000. Es decir, el gasto más representativo en mi casa no es ni que a la comida ni el arriendo, sino el transporte de todos nosotros. ¿Qué va a hacer usted por eso? Entonces, claro, la señora me dio una idea muy buena para mí, que era embarcarnos en reestructurar el transporte para reducirle el gasto de bolsillo a los ciudadanos a la mitad. Y en todo este entendido empezamos a hacer unos estudios. Cuando empezamos a trabajar lo del tren, hicimos muchos estudios de origen de destino y en algún momento estábamos presentándole a los transportadores los pasajeros que necesitaban mover el tren por día para que fuera autosostenible en su operación. Y apareció por allá en un slide, en una diapositiva, que era 20.000 pasajeros. Entonces, al final de la presentación que hizo el estructurador técnico, se me acerca y me dice, gerente de una empresa con quien yo tenía confianza. Y me dijo, hombre, Andrés, usted está loco. Y yo, ¿por qué, doctor? Y me dice, nosotros no movemos ni 10.000 pasajeros en Río Negro. Y yo les confieso que salí aburrido de ese encuentro, de esa reunión. Pero seguimos estudiando. Cuando me entregan los estudios finales, me doy cuenta que Río Negro no movía ni 10 ni 20.000 pasajeros el transporte público en Río Negro, sino que movía 60.000, no más de los internos.
y cuando se le sumaban los que venían de otros municipios llegaba a ser hasta de 90.000 pasajeros. ¿Qué pasa en el transporte público? Que los transportadores no saben el negocio que tienen o no sabían, ya son muy conscientes. ¿Por qué? Porque las empresas de transporte público en Colombia son netamente afiliadoras, no son propietarias de los vehículos. Ese es un actor. El otro actor son los dueños de los vehículos, que van y lo afilian a una empresa con, digamos, la licencia para operar. Y luego están los conductores. Entonces, es muy poco usual que el que sea dueño de un vehículo lo maneje. Él siempre contrata a unos conductores. Los conductores, cuando le liquidan al dueño del vehículo, le dicen, le pregunta al dueño del vehículo, mijo, ¿cuántos pasajeros movió hoy? No, don Jaime, solo moví 100. Y mentiras que haya movido 500. Y eso es lo que pasaba. Entonces, hoy por hoy, digamos que ya todos ellos han entendido que les iría mejor porque la tecnología haría un conteo exhaustivo, certero de los pasajeros que se montan, dónde se bajan, cuánto pagan, etcétera. Todo eso iría a un encargo fiduciario y al final del mes se le liquidaría a los pasajeros, a los propietarios de los vehículos, perdón, por kilómetro recorrido. Pero hoy los mayores opositores del proceso siguen siendo los conductores, porque pues yo creo que se reduce tal vez a una tercera parte los ingresos que tenían. Ellos tenían un ingreso formal que era su salario, pero eso era apenas tal vez una tercera parte de lo que percibían, porque haciendo otras cosas indebidas, de ahí derivaban buena parte de sus ingresos totales. ¿Usted cree que su predecesor, el alcalde Rodrigo Hernández, lo está haciendo bien en ese sentido? Mi sucesor, Rodrigo, yo creo Sí. que muy bien. Rodrigo es un gran hombre, es una muy buena persona y es alguien a quien, digamos que además se encontró con la oportunidad de continuar con unas muy buenas obras que ha sabido terminar. Finalmente, yo me pego mucho a un famoso adagio que reza, las mejores obras son las que determinan, las que se entregan, ¿cierto? Porque son las que se pueden poner para el goce y el disfrute de los ciudadanos. Y además él es una persona que tiene un espíritu muy conciliador, que ha estado siempre abierto a dialogar con ellos. Y bueno, yo creo que ese proceso ya va muy bien con la compañía del gobierno nacional, del ministerio que se ha metido en el tema y estoy casi seguro que lo van a sacar adelante. Una vez los transportadores ya entendieron dónde está el verdadero problema de su tema. Incluso el paro reciente que hicieron a finales del año pasado fue un paro promovido por actores políticos que no son transportadores. Casi todos fueron candidatos a las elecciones del 2019, perdieron sus candidaturas al consejo, a la alcaldía, había como 2 metidos de los que perdieron la candidatura a la alcaldía, etcétera, y asusando a los conductores. Y a uno le da tristeza porque en Colombia hay oficios incluso para los que no se encuentra una, una oferta de trabajo importante. Es difícil encontrar conductores, quien lo creyera hoy día, no solo en Río Negro, sino en el país. Entonces, ellos saben que tienen un poco el sartén por el mango y que no están dispuestos a trabajar por un salario mínimo y medio. Y yo pienso que de nuevo ahí los propietarios de los vehículos, las empresas transportadores, deberían, sabiendo que ya mueven un volumen de pasajeros mucho más grande del que tenían registro, pues deberían pagarle más a los conductores para que tengan un salario que los motive a trabajar con honestidad y con, digamos, amor por el sistema y protegiendo el bolsillo de los ciudadanos. Debemos recuperar la confianza en la política y en las instituciones del país, dice usted, Andrés Julián. Usted, que ha sido profesor de economía y de ciencias políticas, ¿qué le dice a sus alumnos? ¿Cómo hacer para recuperar esa confianza en la política y en las instituciones? Carlos, es muy difícil hablar de esto cuando las últimas encuestas, cuando hacen esas mediciones, dan cuenta que los ciudadanos en Colombia creen que
el 90% de los ciudadanos en Colombia cree cerca del 90% y quienes estamos en la política solo nos beneficiamos a nosotros mismos o a un círculo cercano. Pero yo en 20 y pico de años, casi 25 que llevo haciendo política, por supuesto que he conocido gente que hubiera querido no conocer digamos, en este oficio, pero en la mayoría de las cosas, de los momentos me he encontrado con gente buena, con gente que quiere servir, que quiere trabajar, que tiene un ánimo transformador, que tiene sueños, que quiere ayudar a cambiarle la vida a la gente, transformar su territorio. Y yo he aprendido que uno debe hablar de las personas, sobre todo por la forma como logra relacionarse con ellos y por las cosas buenas que tienen las personas. Hoy por hoy tenemos además un desafío muy grande en Colombia, y es que los políticos siempre decimos que estas elecciones son las más importantes, y de tanto decirlo, pues hemos generado más incredibilidad en los ciudadanos que lo contrario, que debería ser, generar certezas. Pero les digo una cosa, estas elecciones regionales son determinantes para el país. Habiendo perdido la oportunidad el año pasado de tener un gobierno diferente, este año, en el 2023, desde las regiones, desde las gobernaciones, desde las ciudades capitales, se puede construir el muro de contención para que la ideología trasnochada del socialismo, de la impunidad, no termine por arrasar con Colombia y con varias regiones del país. Andrés, para ir finalizando esta entrevista en Galería Política y agradeciendo su tiempo, las personas que quieren firmar o que quieren contactarlo durante este proceso de recolección de firmas, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Cuáles son sus redes sociales? Carlos Andrés, tocayo, mis redes sociales son @AndrésJ.Rendón C. Ahí pues están los recorridos, están, digamos, algunas de mis escritos, de las cosas más importantes que he podido transmitirle a los ciudadanos, de lo que pude hacer en Río Negro. Ahí hay un buen número una información importante. Y está mi página de internet, www.andresjulian.com, que ahora está muy volcada el proceso de las firmas. Entonces ahí vamos a poder, todavía no está habilitada, pero muy rápidamente vamos a poder bajar el formulario, vamos a poder encontrar el sitio por municipio en Antioquia donde se puede llevar el formulario diligenciado con la familia, con los amigos, o donde se puede ir a firmar si solamente queremos depositar la firma. También están los recorridos que estamos haciendo por todo el departamento. Ya me recorrí el departamento una vez, pero lo vamos a volver a hacer recogiendo ya las firmas. Y está toda la información, los artículos, mis apreciaciones en distintos frentes que hemos tenido en el pasado y que también podrían dar cuenta de lo que estaríamos conversando con los ciudadanos, no solo en el momento de las firmas, sino también cuando ya la candidatura esté consolidada y aprobada por el órgano electoral. Andrés Julián, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en Galería Política y la mejor de las suertes en este proceso de recolección de firmas. Carlos Andrés, muchas gracias a vos, me complació mucho poder estar en este espacio. Un saludo muy especial a todos los amigos de Galería Política y de nuevo muchas gracias por la invitación. Ojalá podamos repetir prontamente. Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Somos Galería Política, candidatos, propuestas y partidos políticos en Colombia.